La aceptable memoria de la señora me permitió reconstruir lo esencial de dicho viaje. El esposo, buen conocedor de los peligros que amenazaban a los viajeros, eligió la ruta más segura, aunque no la más cómoda, la del Jordán. En su primer día llegaron hasta el monte Gilboa. Allí, a orillas del río, acamparon y pasaron la noche. Recuerdo que nuestros pensamientos, y el tema constante de conversación, precisó María, era el hijo que estaba a punto de nacer. José seguía reprochándome mi locura. No le faltaba razón. No sé qué hubiera sido de nosotros si el pequeño llega a presentarse al pie de aquella montaña. Al día siguiente, de madrugada, reanudaron la marcha. María se encontraba perfectamente. Almorzaron junto al monte Sartaba, que domina el valle del Jordán, y, al anochecer, entraron en la ciudad de Jericó. No tuvieron problema para encontrar una posada. Después de la cena, José, otros peregrinos y yo hablamos de muchas cosas, de la odiosa ocupación romana, de Herodes, del empadronamiento y sus nefastas consecuencias para el pueblo, y hasta de la influencia de Jerusalén y Alejandría como centros de estudio y de cultura judíos. El 20 de agosto, también al alba, atacaron la última etapa del viaje. Avistaron Jerusalén hacia el mediodía y, después de visitar el templo, prosiguieron camino hacia el sur, a Belén. ¿A qué hora llegasteis? Poco antes del ocaso. Aquella parte de la narración resultaría igualmente esclarecedora. La posada estaba al completo, continuó la señora, y, como la noche se echaba encima, nos dirigimos a la casa de los parientes de mi marido. Fue imposible. Todas las habitaciones se hallaban igualmente ocupadas. Decepcionados y cansados, volvimos al albergue. No sabíamos qué hacer. Allí nos informaron de que, dada la gran afluencia de viajeros, habían decidido desalojar los establos situados en el flanco de la peña, justo debajo de la posada. ¿Para qué servían esos establos? María me observó, indecisa, pero, comprendiendo que era extranjero, pasó por alto tan absurda pregunta. ¿Para qué podían servir? Para los animales de las caravanas y como almacén de grano. ¿Y qué pasó? La señora notó mi impaciencia. ¿Por qué tienes tanto interés, Jasón? Me interesa todo, absolutamente todo, lo relacionado con el maestro. Me lo agradeció con una sonrisa, y continuó. Pues bien. José amarró la mula en el patio y, cargando los bultos, las ropas, la comida y demás, me ayudó a bajar las escaleras que conducían a la cueva. Montamos las lonas que nos servían de tienda frente a unos pesebres y nos dispusimos a descansar. Estábamos rendidos. Supongo que os instalaríais a disgusto. La señora abrió los almendrados ojos verdes y, sorprendida, preguntó a su vez, ¿por qué? ¿Lo dices por el establo? No, hijo. Al contrario. Nos sentimos felices al haber hallado un lugar tan silencioso y agradable. Después de cenar, José comentó que pensaba empadronarse de inmediato, pero, como te comentaba, yo me sentía muy cansada. Y, de pronto, empezaron unos fuertes dolores. Mi marido se asustó y dejó lo del empadronamiento para otro momento. ¿Fuertes dolores? Repliqué, imaginando que podía tratarse de las primeras contracciones. Sí, espantosos. Después se hicieron más llevaderos, pero ya no pudimos dormir en toda la noche. ¿Cada cuánto te venían esos dolores? No lo recuerdo bien. Creo que cada media hora, más o menos. La descripción podía encajar perfectamente en el proceso natural de apertura del canal cervical, cerrado durante el embarazo. Cada una de aquellas contracciones apretaría la pared superior del útero contra el cuello uterino, preparando así el deslizamiento del bebé. Como se sabe, normalmente, el útero se encuentra firmemente anclado al fondo de la pelvis. ¿Se produjo entonces la rotura de aguas? Hijo. No puedo acordarme, han pasado casi 36 años. Lo que no se me olvida es que estaba muy asustada.
Algunas mujeres velaron conmigo y me confortaron. Una de ellas, incluso, pegó su oído a mi tremendo vientre, estaba gordísima. Y me dijo que escuchaba al niño, cosas de mujeres. ¿En qué momento te llegó la hora? Al alba empecé a sufrir de verdad. Los dolores fueron más intensos y seguidos. Poco antes de la hora sexta, las 12, creí morir. Los dolores se producían uno detrás de otro. Me ayudaron a curvar la espalda y una de las mujeres puso un lienzo en mi boca, ordenándome que lo mordiera con fuerza. Otras dos me tomaron por las muñecas y me incitaban a que empujase. Cuánto miedo pasé. Jadeaba, gritaba y sudaba. ¿No te acordaste del ángel? Ni del ángel, ni de nada. En esos momentos es difícil pensar. ¿Y José? A mi lado, pálido como la cal, luchando por animarse. El pobre estaba más aterrorizado que yo. Se pasó las horas empapando un paño en agua fría y colocándolo sobre mi frente. No consentí que se separase de mí, al demonio las leyes. La exclamación de María estaba justificada. En aquel tiempo, entre los judíos, era muy frecuente que al padre se le negase la opción de estar presente en el parto. Debía esperar fuera o en otro lugar a que le fuese anunciado el nacimiento. Así se hacía de antiguo, cumpliendo el versículo de Jeremías: maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. Ya dije que la señora disfrutaba de un sentido muy liberal de la interpretación religiosa. Al fin, a eso del mediodía, apareció la cabeza. Yo estaba al límite de mis escasas fuerzas. Y mi hijo vino al mundo. Las mujeres lo lavaron y, tras frotarlo con sal, lo envolvieron en los pañales y se lo entregaron a su padre. Quizá no lo recuerdes, pero, cuando estuviste en condiciones de pensar, ¿qué te vino a la mente? Lo primero que hice fue revisar a mi becor. Era precioso. Con una abundante mata de pelo negro y arrugadito como una pasa. Era perfecto. Y me sentí muy feliz. Con la palabra becor se designaba al primogénito. Al ser varón, la alegría de la familia llegaba al colmo. Si era niña, en cambio, se recibía con tristeza o indiferencia. No pude remediarlo. Al escuchar las explicaciones de la señora, experimenté una gran ternura. Jesús había nacido como cualquier niño. Cuánto hubiera dado por asistir a tan histórico parto. Ninguno de los milagrosos sucesos que cuentan las tradiciones y los evangelios apócrifos sobre la natividad del Señor parecen ciertos. Repito, aquel bebé tan especial vino al mundo como todos nosotros. Pero no quiero olvidar otro dato interesante, la fecha de dicho alumbramiento. Según estas noticias, Jesús, de Belén, nació hacia las 12 horas del día 21 de agosto del año -7 o 747 del calendario de Roma. Una fecha, incomprensiblemente, olvidada por los evangelistas y que, con el paso de los siglos, sería trasladada al mes de diciembre del año 1. Todo, un doble error. Por supuesto, aunque cae por su propio peso, durante el parto no hubo ningún animal. Los tradicionales buey y asno en el recinto. Y siento defraudar, igualmente, a los que siempre creyeron en las apariciones de los ángeles a los pastores de las cercanías de la aldea de Belén. Por las informaciones de María, salvo sus amigos y parientes, nadie extraño acudió a conocer al niño. El evangelista Lucas, al parecer, se sacó de la manga toda esa bella historia de los coros celestiales y del anuncio a los referidos pastores. La única visita que, naturalmente, dejó confusa a la pareja de Nazaret fue la de los sacerdotes de Ur, identificados como los magos. Pero eso sucedería cuando Jesús tenía ya 3 semanas de vida. Y tampoco fue como lo narra Mateo 2, 1 a 12. Antes ocurrirían otros sucesos, no menos curiosos. Aunque estimo que, como médico, debería obviarlo,
haré una concesión y tocaré, de pasada, el también polémico tema de la virginidad de María después del parto. Lo ideal, naturalmente, habría sido practicar un reconocimiento. Pero eso no fue posible, ni yo me hubiera prestado a ello. Entre otras razones, porque la evidencia saltaba a la vista. Adelantándome a los acontecimientos, diré que la señora tuvo más hijos, tal y como se afirma en los propios evangelios, Marcos 3, 20 a 21, 30 a 35, Mateo 12, 46 a 50, y Lucas 8, 19 a 21. De sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, así como de sus hermanas, hablan también los vecinos de Nazaret en Marcos 6, 3 y Mateo 13, 55-56, por no citar a Juan 2, 12 y 7, 3 a 5. El propio evangelista Mateo, en 1, 25, deja el asunto sentenciado cuando afirma, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. La expresión, conocer, en términos bíblicos, significa mantener relaciones sexuales. Y volvemos al viejo problema. ¿Por qué ese miedo, o pudor, o escrúpulos, de numerosos sectores de la Iglesia Católica, a aceptar que la señora pudiera tener más descendencia, tal y como era la costumbre en las familias normales de aquel tiempo? Estos moralistas e hipercríticos de lo ajeno no ignoran que, en tiempos de Jesús, la esterilidad era poco menos que una maldición divina. Las familias debían ser numerosas. Eso era lo normal y lo bien visto. Si partimos de la base de que la pareja de Nazaret fue, en todo, un matrimonio común y corriente, ¿por qué esos cristianos se empeñan en enmendar la plana a la propia naturaleza, convirtiendo a José y a María en dos humanos, ilógicos y casi al filo de la aberración? Parte de esa triste deformación mental, que todavía padecen muchos cristianos en relación a este asunto, habría que buscarla en un papa de nefasto recuerdo, Ciricio, encumbrado, además, a la santidad. El tal Ciricio, 384 al 398, llegó a escribir al respecto en una carta dirigida a Anicio, obispo de Tesalónica, en el año de gracia de 392, a la verdad. No podemos negar haber sido con justicia reprendido el que habla de los hijos de María, y con razón ha sentido horror vuestra santidad de que el mismo vientre virginal del que nació, según la carne, Cristo, pudiera haber salido otro parto. Porque no hubiera escogido el Señor Jesús nacer de una virgen, si hubiera juzgado que ésta había de ser tan incontinente que, con semen de unión humana, había de manchar el seno donde se formó el cuerpo del Señor, aquel seno, palacio del Rey Eterno. Porque el que esto afirma, no otra cosa afirma que la perfidia judaica de los que dicen que no pudo nacer de una virgen. Porque aceptando la autoridad de los sacerdotes, pero sin dejar de opinar que María tuvo muchos partos, con más empeño pretenden combatir la verdad de la fe. Resulta casi imposible introducir, en tan pocas líneas, tanto absurdo y desatino. Fruto, ¿quién sabe? Si de un carácter enfermizo, o de un grado de demencia altamente preocupante. El desprecio de Ciricio, me resisto a anteponerle el calificativo de santo, por la maternidad y por la extraordinaria manifestación de amor que supone el acto sexual, se me antoja casi épico. Como tantas veces, el hombre se congratula en corregir la obra del Altísimo. Lo trágico es que la mezquina visión de aquel papa ha seguido imperando hasta nuestros días. Por fortuna, numerosos teólogos, exégetas y cristianos de mentes más abiertas y racionales han empezado a cuestionarse el problema, llegando a la importante conclusión de que lo vital no es si María fue o no virgen, sino la tremenda y hermosa realidad de su maternidad. Aunque sé que algunos se rasgarán las vestiduras, he aquí un avance sobre los hijos que siguieron al primogénito de María, y de los que me iré ocupando poco a poco. Santiago, nacido en la madrugada del día 2 de abril del año 3 antes de nuestra era. Miriam o María, nacida en la noche del 11 de julio del año, -2. José, nacido en la mañana del miércoles, 16 de marzo del año 1. Simón, en la noche del viernes, 14 de abril del año 2.
Marta, nacida el 15 de septiembre del año 3. Jude o Judas, el miércoles 24 de junio del año 5. A causa de este embarazo, María cayó enferma. Amos, nacido en la noche del domingo 9 de enero del año 7. Ruth, en la noche del miércoles 13 de marzo del año 9 de nuestra era. Fue hija póstuma. José, su padre, había fallecido el año anterior. Junto con su hermano mayor, Jesús, hacen un total de 9 hijos. De nuevo aparece el misterioso 9. Pero dejemos para otro momento la inevitable polémica sobre los hermanos del Hijo del Hombre. En la aldea de Belén estaba a punto de suceder algo extraordinario. En el mundo también hay gente buena. Así resumió María el providencial hecho del cambio de morada de la pareja y el bebé. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, su padre en la tierra cumplió con sus obligaciones, empadronando a su familia. Y no de muy buena gana, advirtió la señora. La razón era simple. Los empadronamientos encerraban una secreta intención por parte de Roma, tener controlados a sus súbditos con el fin de aumentar los impuestos en la medida de lo posible. En la provincia de Judea, la resistencia del pueblo y del propio Herodes habían demorado esta orden de Augusto en más de un año. El edicto del César fue promulgado en marzo del año 8. Justo en el mes en que se casaron María y José. Hasta el -7 no se llevó a cabo en Palestina. El caso es que, por mediación de un hombre al que habían conocido en su estancia en Jericó, José pudo entablar amistad con otro viajero que disponía de una habitación en la posada de Belén. Y éste, comprensivo y compadecido, aceptó permutar su alojamiento por el que ocupaba la familia. Fue un buen hombre, suspiró María. De esta forma, hasta que encontraron acomodo en la casa de los parientes de José, la pareja y su hijo disfrutaron de un lugar más idóneo que un establo. La permanencia en el albergue se prolongaría por espacio de 3 semanas. Desde el primer momento, la señora se encargó de amamantar a Jesús. Y esta alimentación, por razones que detallaré más adelante, se prolongaría durante más de 2 años. Como también era de suponer. María se dio prisa en avisar a su prima del feliz acontecimiento. El día 23 de ese mes de agosto, le envió un correo. La contestación de Isabel fue inmediata, invitando a José a que se presentase en el templo, con el fin de informar a Zacarías. Y el flamante padre no tardó en acudir a Jerusalén. Por lo que deduje de las explicaciones de mi informante, tanto el matrimonio de Judá, como la pareja de Nazaret, estaban persuadidos, tanto en aquellos momentos como durante muchos años, de que Jesús sería el libertador político de los judíos, y Juan, su brazo derecho y jefe de sus ayudantes. No me cansaré de insistir en esta circunstancia. Y como nueva muestra de cuanto afirmo, saltándome incluso el orden cronológico de los acontecimientos, voy a exponer un suceso acaecido en el año 11 de nuestra era, cuando Jesús contaba ya 17 años de edad. Creo que merece la pena alterar momentáneamente la cronología, si con ello se logra una más exacta visión de los pensamientos y sentimientos de la señora y de su familia en relación al papel de Jesús. Los cristianos, como podrá deducirse de lo que relataré seguidamente, tienen un recuerdo equivocado y candoroso de María. Las cosas no fueron como les hubiera gustado que fueran. En aquellas fechas, año 11. Jesús crecía en Nazaret. En todo Israel había empezado a desatarse un serio movimiento antirromano. La agitación en Jerusalén y en la Judea, contra el pago de los impuestos, fue extendiéndose, llegando también al norte, a la Galilea. En el pueblo nació un clandestino y poderoso partido nacionalista que daría lugar, con el tiempo, a toda una organización guerrillera que ya había apuntado algunas acciones bélicas hacia el año 6, con un líder llamado Judas de Gamala, alias el Galileo. Eran los celotas que tenían prisa por independizarse de Roma y que no deseaban esperar la venida del libertador o Mesías.
Su filosofía podría resumirse en dos palabras: rebelión política. Pues bien, este grupo apareció en Galilea, captando adeptos. Entró también en Nazaret y, dado el liderazgo y la brillantez del joven primogénito de María, fue uno de los primeros y principales objetivos de los nacionalistas judíos. El futuro maestro los escuchó, pero se negó a ingresar en sus filas. Aquella decisión influyó en muchos de los jóvenes de la villa, que, fieles seguidores ya de la atractiva personalidad de Jesús, terminaron por rechazar a los celotas. Y aquí surge lo increíble: María, que compartía plenamente las ideas de los nacionalistas, sintiendo un absoluto rechazo hacia el yugo de Roma, luchó con todas sus fuerzas y argumentos para que Jesús aceptara y se enrolara en el partido. El hijo se opuso. Y la señora, inflexible, llegó a recordarle la promesa hecha a José y a ella misma, a su regreso de Jerusalén, después de la famosa escapada del muchacho, cuando contaba 12 años. El primogénito, a raíz de aquel incidente, aceptaría la orden de sus padres de acatar en todas sus disposiciones. Al oír la palabra insubordinación, el hijo puso su mano sobre el hombro de María y, mirándola a los ojos, le dijo: «Madre, ¿cómo puedes pensar eso?». La señora se retractó de sus palabras, consecuencia de la tensión. Pero continuó insistiendo, ayudada por Simón, uno de sus hermanos, y por Santiago, su otro hijo, en la necesidad de que Jesús meditara su negativa y se hiciera celota, abrazando así la noble causa nacionalista. Esta crisis, unida a otros acontecimientos posteriores, determinaría que el Hijo del Hombre fijase su residencia en la vecina población de Cafarnaúm. Las escisiones y polémicas se hicieron insufribles, y Jesús, como digo, se vio obligado a marchar. Pero dejaré las cosas así. Los capítulos de la juventud y edad adulta del Maestro son tan importantes y sugestivos que merecen un tratamiento aparte. Como se ve, la idea de la señora en relación a la misión de su hijo no se hallaba muy clara. A raíz de la visita de José a Zacarías, se fraguaría una curiosa y divertida historia que pasaré a relatar seguidamente. Pero antes, como contraposición a lo que verdaderamente sucedió en la presentación de Jesús en el templo, veamos primero lo que, sobre este particular, escribe Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos, y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido, y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 2, 22 a 39. Ahora relataré los hechos, tal y como me fueron narrados. Moisés, en efecto, enseñó al pueblo elegido que cada hijo primogénito,
por mandato de Yahvé, pertenecía a Dios. Pero, en lugar de ser sacrificados como en otras culturas paganas, podían ser rescatados por los padres mediante el pago simbólico a los sacerdotes de 5 ciclos. Otra de las leyes mosaicas establecía que las madres, después del parto, debían presentarse en el templo con el fin de cumplir con el ritual de la purificación. En los tiempos de Jesús, ambas ceremonias solían unificarse en una sola. Así que María, José y el niño acudieron a Jerusalén, dispuestos a satisfacer las normas religiosas establecidas. La verdad es que nunca terminé de entender a qué impureza podía referirse Yahvé. Días antes, se me olvidaba, los padres de Jesús habían cumplido igualmente con el obligado requisito de la circuncisión del pequeño. Y se le impuso, oficialmente, el nombre de Jehová, que viene a significar Yahvé salva. Quizá no tenga importancia, pero Jesús jamás fue llamado Jesús, sino Jehová, rabí y maestro. ¿Por dónde iba? Sí. La pareja entró en el templo, efectuó las compras y el obligado sacrificio, y, cuando se disponían a presentar a su bebé a los sacerdotes, ocurrió algo que los dejó perplejos. Un hombre y una mujer levantaron los brazos al paso de la comitiva, señalando a la pareja que llevaba a Jesús. Entonces, el varón, un anciano cantante llamado Simeón y vecino de Judea, entonó un singular cántico. Decía así: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, ya que nos ha visitado y recuperado a su pueblo. Ha levantado su copa para cada uno de nosotros en la casa de su servidor, David. Nos libra de nuestros enemigos y de la mano de los que nos odian. Hace misericordia a nuestros padres y recuerda su santa alianza, el juramento a Abraham, nuestro padre, que permitirá, después de librarnos de la mano de nuestros enemigos, servirle sin pavor, con santidad y rectitud ante él todos los días de nuestra vida. Sí, y tú, hijo de la promesa, serás llamado el profeta del Altísimo, ya que irás ante el Señor para establecer su reino, para dar a conocer la salvación de su pueblo, en remisión de sus pecados. Gozad de la misericordia de nuestro Dios, pues la luz de arriba nos llega para iluminar a aquellos que se hallan en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para conducir nuestros pasos por el camino de la paz. Y ahora, deja a tu servidor partir en paz, oh Señor, según tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos. Una luz para alumbrar hasta los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Tal situación, como es natural, turbó a María y desconcertó a José. De regreso a Belén, ambos estuvieron de acuerdo en que aquello había sido tan excesivo como prematuro. Y se preguntaban cómo era posible que el viejo cantante hubiera adivinado que su hijo era el Mesías. Algún tiempo después, sabrían la verdad. Isabel se la contaría a su prima, mostrándole, incluso, el texto del cántico que había guardado su marido, el sacerdote. Zacarías era un antiguo conocido de Simeón y de la mujer que también alzó su brazo al paso de Jesús. Esta se llamaba Ana. Era de Galilea y gustaba de la poesía. Ambos, Ana y Simeón, eran nacidos del templo. Se hacían mutua compañía y, con el tiempo, entablaron una buena amistad con Zacarías. El caso es que que ardía en deseos de comunicar su secreto sobre Juan y Jesús, terminó por contárselo al cantante y a la poetisa. El esposo de Isabel sabía de antemano qué día acudirían José y la señora al templo. Y se puso de acuerdo con Ana y Simeón, para que, al paso del niño, levantaran los brazos en señal de saludo y reconocimiento. Para tal ocasión, la poetisa compuso un poema, y Simeón se encargó de recitarlo. Esta fue la sencilla historia de la que podrían sacarse sabrosas conclusiones. En especial, en lo que concierne al evangelista ya citado, Lucas, que quizá escuchó una versión altamente deformada con el paso de los años, tomándola por buena. Ni Ana era profetisa, ni Simeón habló de espada alguna que atravesase el corazón de María, ni sus palabras eran de su cosecha,
ni fue movido por el Espíritu para acudir al templo en aquellos momentos, ni tomó al niño en los brazos. Y me pregunto, una vez más, ¿cuántos pasajes de la vida de Jesús habrán sufrido la misma suerte? Si el Altísimo me sigue bendiciendo con su luz y su fuerza, quizá llegue a contar las experiencias y aventuras en las aldeas de Belén y sus alrededores, en las que, gracias a su bondad, pude verificar algunos de los sucesos que ahora estoy escribiendo de forma apresurada. Otro de los singulares acontecimientos del que fui informado por la señora hacía referencia a los famosos magos. María no salía de su sorpresa. ¿Cómo sabes tú?, me preguntó, todas esas cosas. Pero sigamos con lo que importa. También en este asunto tuvo algo que ver el bueno y deslenguado de Zacarías. Hubiera dado lo que fuera por haberle conocido. Pero, para cuando nosotros llegamos a Palestina, año 30, el anciano sacerdote, que debía de rondar los 80 años, ya había fallecido. Todo empezó con la aparición, en la ciudad caldea de Ur, de un misterioso, educador, religioso, que, al parecer, informó a unos sacerdotes astrólogos de dicha población de un sueño que había tenido. En él se le anunció que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en el mundo, en forma de niño y entre los judíos. La señora siguió su relato en los siguientes términos. Aquellos sacerdotes se pusieron en camino y, después de varias semanas de inútiles pesquisas por toda la ciudad de Jerusalén, cuando estaban a punto de renunciar y regresar a su patria, tropezaron en el templo con mi primo Zacarías. Y les informó de que, en efecto, el Mesías había nacido en Belén. Les indicó el lugar donde nos encontrábamos en aquel momento y acudieron prestos con sus regalos. Después se fueron y ya no volvimos a verlos. La visita de los caldeos no pasó inadvertida para el rey Herodes. Sus espías y confidentes estaban por todas partes y los hizo llamar. Los sacerdotes de Ur ya se habían entrevistado con José y María y, en efecto, confirmaron al edomita el nacimiento del rey de los judíos. La noticia conmovió al receloso y ya decrépito Herodes el Grande. Pero los magos, posiblemente porque lo ignoraban, no supieron darle demasiadas referencias. Tan solo que el niño había nacido de una familia que acababa de llegar a Belén para el empadronamiento. El astuto rey los despidió con una buena bolsa de dinero, rogándoles que lo buscaran, para así poder conocerle y adorarle. Ya que, según manifestó, él también estaba convencido de que su reino era espiritual y no temporal o transitorio. Pero los 3 sacerdotes astrólogos no volvieron. Y Herodes, desconfiado, siguió dando vueltas al incómodo asunto del otro rey. Él sabía que era un usurpador y que había arrebatado el trono a su legítimo rey, Antígono. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, llegaron nuevos informes. Sus agentes le trajeron noticias de lo sucedido en el templo durante la presentación del niño. Incluso le proporcionaron parte del cántico entonado por Simeón. Herodes estalló, calificando a sus espías de inútiles por no haber localizado a los padres del recién nacido. Y destacó a nuevos agentes, encargados de la específica misión de localizar a la familia de Nazaret. Esta vez, Zacarías actuó providencialmente. Al tener conocimiento de los manejos del rey, advirtió a José. Y él mismo, temiendo por su hijo Juan, se retiró de Jerusalén, permaneciendo junto a Isabel y lejos de Belén. Ante la grave amenaza de Herodes, María y José escondieron al bebé en la casa de los parientes de éste, en la citada aldea de Belén. La situación fue angustiosa, comentó la señora, estremeciéndose al recordar aquellos momentos. Nuestros recursos se agotaban rápidamente y, en vista del peligro, José dudaba si debía o no buscar trabajo y quedarnos en el lugar. Un año más tarde, desesperado ante la infructuosa búsqueda de sus esbirros y con la sospecha de que el niño seguía oculto en Belén, Herodes ordenó el registro fulminante y sistemático de todas las casas.
y la ejecución a espada de cuantos infantes varones, menores de 2 años, pudieran ser hallados. Por fortuna, entre los que rodeaban a Herodes había algunos que creían en la llegada del verdadero libertador de Israel. Y uno de ellos se las ingenió para dar el aviso a Zacarías. Este lo puso en conocimiento de José. Y, la misma noche de los asesinatos, la pareja abandonó Belén, precipitadamente. En total soledad, y con los fondos proporcionados por Zacarías. La familia se dirigió a Egipto. Concretamente, a la populosa ciudad de Alejandría, donde José tenía parientes. La matanza alcanzó a 16 niños. Era el mes de octubre del año 6 antes de la era cristiana. Jesús contaba entonces 14 meses de edad. Y antes de que nos adentráramos en esa otra ignorada etapa de la vida de Jesús, la estancia en Egipto, quise despejar un par de dudas que seguían planeando en mi memoria. ¿No fue un ángel quien advirtió en sueños a José que debía huir de Belén? María replicó al instante, sí, un ángel llamado Zacarías, mi primo. Mateo había vuelto a fallar. Y tuve que aceptar la reprimenda de la señora, que calificó mi imaginación de calenturienta y poseída por locos demonios. Sonreí para mis adentros. En el fondo, la amonestación habría que hacérsela al confiado y sin par evangelista. La segunda cuestión fue recibida con idéntica perplejidad. ¿Una estrella? En efecto, insistí, cuentan que aquellos sacerdotes de Ur fueron guiados por una estrella de gran brillo. Algo escuchamos, sí. Pero nosotros no vimos nada tan extraordinario. Quizá José, si viviera, podría darte más detalles, lo siento. Tuve que resignarme. La historia de la no menos célebre estrella de Belén quedó en suspenso. Más tarde, como ya mencioné, en las pesquisas por las colinas situadas al sur de la Ciudad Santa, esa y otras incógnitas quedarían despejadas. Por ejemplo, la sangrienta matanza de los infantes. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Se salvaron más niños, además de Jesús? ¿Cómo reaccionó la aldea ante el brutal exterminio? Pero quedaban tantos temas por tocar. ¿Qué ocurrió en Alejandría? ¿Cuánto tiempo permanecieron en la ciudad egipcia? ¿Qué sucedió en los viajes de ida y vuelta? ¿Cómo fueron aquellos primeros años de la vida de Jesús? El tiempo apremiaba. Y centré mis preguntas en la huida a Egipto, 14 de abril, viernes. ¿Cómo es posible que la vida de un ser humano pueda venirse abajo en cuestión de minutos? Aquel viernes, 14 de abril, tal y como habíamos planeado, abandoné la hacienda de Lázaro y ascendí a lo alto del monte de las aceitunas, dispuesto a poner en marcha la última fase de la misión en tierras de Jerusalén. Iba feliz, altamente satisfecho, por la información reunida en Betania. Mis conocimientos sobre la juventud y edad adulta del maestro fueron enriquecidos copiosamente. Y mi visión de las cosas mejoró. No hay nada como la información para entender y amar. Nuestro plan era el siguiente: ese viernes, chequeo a los preparativos del segundo lanzamiento de la nave. Si todo marchaba como imaginábamos, la siguiente semana abandonaríamos la base madre para volar al norte, al punto previamente establecido por Caballo de Troya, en la Galilea. Desde allí, procederíamos a la que suponíamos última etapa de la exploración. Y que contemplaba dos objetivos básicos: el seguimiento de las apariciones de Jesús y toda una serie de comprobaciones en relación a su infancia y juventud en Nazaret y comarca. Además de otros objetivos secundarios. Pero todo cambió en segundos. Mi ingreso en el módulo se produjo a las 10:20. Nunca lo olvidaré. Yo había notado algo anormal en las últimas conexiones. La voz de mi compañero sonaba ligeramente apagada. Lo achaqué al cansancio o, quizá, a la soledad.
Nada más verle y descubrir su rostro demacrado, comprendí que algo grave sucedía. Pensé, incluso, que podía haber sufrido algún nuevo desmayo. Al cerrar la escotilla, se produjo un violento silencio. No quise forzarle y esperé. Parecía dudar. Me miró fijamente durante varios e interminables segundos. Y, al fin, sus ojos se humedecieron. Tuve que ser yo quien diera el primer paso. Deposité mis manos sobre sus hombros. Y le ordené que hablara. ¿Qué ocurre? ¿Algo va mal? ¿Quizá la nave? Negó con la cabeza a cada una de mis preguntas. Entonces, estamos atrapados. Susurró. No entendí. ¿Qué le pasa a la cuna? Habla, por Dios. Eliseo secó las lágrimas. Y, sentándose frente al cuadro de mandos, tecleó sobre el ordenador central. Espié cada uno de sus movimientos. Convencido de que, en mi ausencia, el módulo había sufrido algún daño irreparable. Pero no. No era ese el problema. Al punto, en el monitor, fue apareciendo una serie de dígitos verdosos. Concluida la operación, señaló hacia la pantalla, invitándome a que lo comprobase por mí mismo. Tras una atenta y nerviosa lectura, solo acerté a exclamar, Dios de los cielos. Entonces, tú. Y, sin aguardar la posible explicación de Eliseo, di media vuelta, abriendo el compartimiento en el que los técnicos de Caballo de Troya habían atornillado la misteriosa caja de acero de 40 centímetros de lado. Y que, como dije, se hallaba conectada a Santa Claus. Tal y como suponía, estaba abierta. Y las palabras del general Curtis acudieron a mi memoria, lo siento. Eso es materia clasificada. Alto secreto. Ninguno de los dos habíamos olvidado la enigmática urna metálica. Pero Eliseo, vencido por la curiosidad o por una premonición, se adelantó a mis intenciones desvelando el trágico secreto. Jamás le pregunté cómo había conseguido abrirla. Eso, ahora, era lo de menos. La realidad, triste y providencial a un tiempo, estaba allí, ante mis ojos. Pobre incauto. Comprendí las buenas intenciones del general. Al no querer revelar el contenido y la finalidad de la caja. ¿De qué hubiera servido asustarnos? El caso es que Caballo de Troya, como quedó dicho en su momento, había descubierto una posible alteración en los tejidos neuronales, como consecuencia del proceso de inversión de masa de los Weevils. Curtis nos había informado de ello. Y nosotros, libre y conscientemente, aceptamos continuar con la misión. A pesar de todo, los científicos de AdWords, con la complicidad del jefe de la operación, habían introducido y dispuesto en la nave una experiencia. Una prueba que serviría para confirmar sus sospechas. Directa e íntimamente ligado al ordenador central. Aquel experimento, junto a los datos proporcionados por los dispositivos RMN, ajustados a nuestros cráneos, había puesto de manifiesto que los temores de los expertos eran fundados. En el interior de la caja aparecieron 2 tubos de plástico incombustible, repletos de drosopilas de Oregón. Unas pequeñísimas moscas de apenas 3 milímetros cada una. En un solo gramo pueden entrar 1000 de estos ejemplares. Y cuya composición celular uniforme las hace idóneas para los ensayos y estudios sobre el envejecimiento. En el fondo de las probetas habían sido dispuestas unas soluciones de azúcares y levadura de cerveza con alto poder vitamínico, que sirviera de alimento a las drosopilas. En una especie de test que guardaba cierta semejanza con el de la geotaxis negativa. Santa Claus había ido chequeando el comportamiento de las moscas. Antes, durante
Y después, de la inversión axial de los ejes de los Weibels. La probeta de la izquierda contenía 50 moscas viejas, de 84 días de edad. Y la de la derecha, el mismo número, pero con ejemplares jóvenes, de 7 días. Al estar constituidas, como digo, por un único tipo de célula, al igual que las neuronas, resultaban ideales para intentar comprender qué ocurría en lo más íntimo de dichas células. Quizá así podría descubrirse nuestro mal y el hipotético remedio. Ahorraré explicaciones excesivamente científicas. La cuestión, la gravísima cuestión, era que Santa Claus había detectado el problema, almacenándolo en su memoria. Podría resumirse así: durante los mencionados procesos de inversión de las partículas subatómicas, eso no llegamos a aislarlo con seguridad, provocaba una mutación o pérdida de ADN nuclear en las neuronas de nuestros cerebros. El resultado era un irreparable y progresivo envejecimiento generalizado de toda la red neuronal. En otras palabras, estábamos condenados a una rápida degeneración fisiológica, como consecuencia de la masiva muerte de las citadas neuronas. De acuerdo con los cálculos del ordenador, traspolables, en cierto modo, al cerebro humano, esa pérdida de colonias neuronales podía estimarse en un porcentaje que oscilaba alrededor del 10% anual. Es decir, considerando que la cifra teóricamente aceptada como la frontera límite antes de caer en el envejecimiento patológico cerebral, con manifestaciones clínicas, es del 85%. Nuestro margen de vida activa, o relativamente activa, fue fijado por Santa Claus en 9 años y escasos meses. Eso, en definitiva, era lo que nos restaba de vida. Ahora comprendía el porqué de las escamas de mi cuerpo, el desmayo de Eliseo y mi fugaz obnubilación en la casa de los Marcos. Siempre cabía la esperanza, dudosa, pero esperanza al fin y al cabo, de que la ciencia hallara un remedio a nuestra crítica situación. El gran científico Miquel, del Ames Research Center de NASA, en Moffett Field, California, ensayaría en esos años con una sustancia, el bromuro de etidio, que dio excelente resultado con las drosopilas, alargando la vida de las moscas hasta un 20%. Pero nosotros, lógicamente, no éramos drosopilas. Aún. A petición mía, ambos dedicamos aquella jornada a una nueva y exhaustiva revisión de los parámetros computarizados por el ordenador central. Por la noche, el monitor conectado a Santa Claus arrojó el mismo y trágico balance, con el agravante de que las futuras y necesarias inversiones de masa podrían acarrear nuevas mutaciones. Sabia y diestramente programado, nuestro fiel amigo, el ordenador, concluyó su veredicto con algo que ya sabíamos. Solo el mantenimiento del consumo de oxígeno a niveles prudencialmente bajos en las mitocondrias de sus líneas germinales puede aminorar la pérdida de la capacidad mitótica de la célula y disminuir así el riesgo de más alteraciones en la información genética. Eso significaba doblegarnos a una vida prácticamente vegetativa. Descorazonado, caí en una profunda postración. Eliseo, en cambio, continuó impasible, como si nada de aquello fuera con él. No pude entenderlo. No en esos momentos. Imagino que la increíble idea sugerida por Eliseo en el transcurso de tan larga y penosa noche no fue improvisada en aquellas últimas horas del viernes, 14 de abril del año 30. Seguramente había sido rumiada mucho antes. No me equivoqué. La intuición no se equivoca. Puesto que nos hallamos marcados, explicó, buscando mi aprobación, ¿por qué no llegar hasta el final en esta aventura? Y, sin esperar mi opinión, vació su corazón, lamentándose de su pésima fortuna en aquella endiablada misión. No le faltaba razón. Ya me lo había insinuado en Masada y en nuestras conversaciones en el hotel de Jerusalén, él no había tenido oportunidad de ver al maestro. ¿Por qué?, se preguntó a sí mismo. ¿Por qué? Maldito hipócrita. Quizá en Galilea,
comenté, recordándole que la exploración no había terminado y que faltaba el seguimiento de las apariciones de Jesús en el lago. Eliseo reconoció que todo eso era posible. Pero su idea iba mucho más allá. Y al exponerla, lejos de sentir rechazo, fui enamorándome de ella. ¿Qué podíamos perder? El listón de nuestras respectivas vidas acababa de ser dramáticamente fijado en 9 o, con suerte, 10 años más. Bien mirado. ¿Cuándo se nos presentaría una oportunidad semejante? Jamás. Tú sabes que, si logramos volver, seremos retirados del servicio activo y para siempre. A pesar de todo, solicité tiempo. Necesitaba meditar. Tenía que evaluar los pros y los contras. Lo comprendió. Pero rogó que tomara una decisión antes del despegue del módulo hacia Galilea. Se lo prometí. La idea no era otra que ampliar, por nuestra cuenta y riesgo, el tiempo de aquella segunda exploración. Viviendo los casi 4 años de la vida pública de Jesús, paso a paso y pegados al Maestro. Es difícil describir el entusiasmo desplegado por mi compañero a la hora de venderme la idea. Maldito y bendito hipócrita. ¿Imaginas? Podríamos conocer muchos de sus secretos. Le seguiríamos al desierto. Investigaríamos los milagros. ¿De verdad transformó el agua en vino? ¿Cómo eligió a sus 12 apóstoles? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué no hizo algo por salvarle? ¿Caminó realmente sobre las aguas? ¿Te imaginas, Jasón? Por supuesto que sí. Desde el punto de vista técnico, la propuesta era viable. Bastaba con manipular los suibels nuevamente. Pero eso podía entrañar nuevos riesgos para nuestras neuronas. En Masada no tenían por qué saber de esta aventura extra. En cuanto a la cuna, había sido dotada en este viaje con elementos y equipos suficientes como para aceptar el fascinante reto. Todo, en definitiva, dependía de mí. Eliseo, comprensivo, adelantó que, en caso de una decisión negativa, la aceptaría y regresaríamos a nuestro tiempo, de acuerdo con el plan de caballo de Troya. Repito, maldito y bendito hipócrita. Y debo confesar que aquellas postreras horas fueron las más difíciles de mi vida. 16 de abril, domingo. Aunque solo sea por una vez, debo felicitarme y felicitar a mis instructores por el entrenamiento recibido. A pesar de lo que sabíamos respecto a nuestro destino, nada varió en el programa de la operación. Al alborear el sábado, 15 de abril, ambos habíamos olvidado nuestra común tragedia y nos enfrascamos en los complejos preparativos del próximo despegue de la cuna, del vuelo a las inmediaciones del lago de Tiberíades y del descenso en el nuevo punto de contacto. Reprogramamos a Santa Claus y, cuando todo estuvo a punto, sometimos el plan de exploración propiamente dicho a un último y exhaustivo repaso. Y así, como si nada hubiera ocurrido, vimos desaparecer el sábado. Hacia las 6 horas de la mañana siguiente, 18 minutos después del orto solar, descendí del módulo, poniéndome en camino hacia Jerusalén. Los datos climáticos recogidos en la nave cambiaron ostensiblemente. El viento del este había cesado, siendo sustituido por una ligera brisa del noroeste que presagiaba no muy lejanos frentes borrascosos. La temperatura en la cima del Olivete descendió hasta 7 grados centígrados. Esta, muy probablemente, fue la causa de la espesa niebla que me recibió y que se deslizaba rápida, barriendo la base madre y el promontorio del sur en dirección este-sureste. La fuerte radiación del día anterior había calentado el aire, haciéndolo menos denso. Este había trepado por las laderas, en un típico movimiento anabático, condensándose y dando lugar a tan incómoda niebla. El Valle del Cedrón, en cambio, se hallaba despejado. Y, protegiéndome del frío con el holgado manto, elegí la senda que conducía a la Puerta Dorada en el muro oriental del templo.
Crucé el atrio de los gentiles, casi desierto todavía, y, sin prisas, busqué la casa de los Marcos. La ciudad, como cada día, empezaba a desperezarse, al ritmo obligado de la molienda del grano. No disponíamos de muchos datos sobre la segunda de las apariciones de Jesús de Nazaret a los suyos. Juan cita en su Evangelio que tuvo lugar 8 días después de la primera, sucedida en la noche del domingo último, 9 de abril. Si el evangelista estaba en lo cierto, esa nueva presencia se produciría el primer día de la semana, es decir, el lunes. Y, por prudencia, decidí presentarme en Jerusalén 24 horas antes. Mi plan no era complicado. Nada más pisar la mansión de mi buen amigo Elías Marcos trataría de averiguar el paradero de Tomás, el discípulo, desertor. A continuación, intentaría encontrarle y conversar con él. Era el único con el que no había podido sostener una entrevista sobre los últimos sucesos. Después, a ser posible antes del ocaso, retornaría a la ciudad y esperaría el lunes. Pero, como casi siempre, todo saldría al revés. Mis proyectos se fueron a pique cuando, nada más traspasar la puerta de la residencia de los Marcos, vi a Tomás en el patio, calentándose al fuego y dando buena cuenta de su desayuno. María, el resto de su familia, los discípulos y, sobre todo, el Benjamín de la casa, me recibieron con la mejor de las sonrisas. La madre del niño, nada más verme, dejó en el suelo la artesa de madera que transportaba sobre la cabeza y que contenía la masa fermentada para el pan, y pasó a examinar mi frente. La verdad es que ni yo mismo recordaba el golpe. Tuve que prometerle que no me marcharía, al menos hasta que no regresase su esposo. Y, con gusto, acepté un cuenco de madera con leche de cabra, hirviente y de sólida nata. Al sentarme frente a Tomás procuré observarle con disimulo. Los agitados y frenéticos acontecimientos de aquella larga semana, contando mi primera exploración, no me habían permitido, como hubiera sido mi deseo, estudiar a fondo a cada uno de los 12. ¿Qué sabía de sus vidas, de sus familias, de sus deseos e inquietudes? Prácticamente nada. Solo conociendo a los seres humanos, se les puede comprender y amar. Y Tomás, como el resto, era un misterio. Con su reducida pero atlética talla, y por lo poco que fui espigando en su carácter, quizá encajase en el temperamento enequético que describen Kretzmer, Mauss y Minkowska. Es decir, un hombre poco nervioso, que reaccionaba con parvedad ante los estímulos. De hablar lento y cadencioso. Yo diría que era todo un filósofo. Con una tendencia a la perseverancia muy poco común, gran trabajador, lógico analítico y de una pulcritud sobresaliente. Sirva como ejemplo de esto último el sintomático hecho de que, a diferencia de sus compañeros, sus uñas se hallaban siempre limpias y los cabellos perfectamente peinados y recogidos en una cola de caballo. Me miró en varias ocasiones, pero no dijo nada. Se limitó a bajar su renegrida, casi egipcia, tez, extendiendo las palmas de las manos hacia el gratificante hogar. Tomás no había podido superar su timidez, agravada por el estrabismo que padecía en el ojo izquierdo. No intenté interrogarle. No me pareció el momento oportuno. Parecía sumido en difíciles reflexiones. Y, con acierto por mi parte, me dirigí al piso superior. Allí seguía la totalidad del grupo. El ambiente general era muy distinto al de los días precedentes. Había optimismo, y no se hablaba de otra cosa que de los preparativos para el viaje a Galilea. Muchos de aquellos hombres, en especial los hermanos Zebedeo, Simón, Pedro y Andrés, tenían a su gente en las poblaciones situadas a orillas del lago y ardían en deseos de volver a verles. Juan me hizo 1000 preguntas sobre su madre y David, su otro hermano, a quienes yo había dejado en la casa de Lázaro. Y aproveché la ocasión para interrogarle, a mi vez, sobre el estado de Tomás. El Zebedeo movió la cabeza con preocupación. Era el único que seguía resistiéndose a la ya aceptada idea de la resurrección del Maestro. Ayer, sábado,
me explicó. Cansados de esperar, Pedro y yo decidimos salir en su búsqueda. Juan Marcos lo había visto en Betania y hacia allí nos fuimos. Pues bien, poco después de iniciada la vigilia de la noche, alrededor de las 9, dimos por fin con él. Estaba en la casa de Simón, el leproso. Pero tuvimos muchos problemas para convencerle de que regresara a la ciudad. ¿Por qué? La muerte del rabí le tenía, y le tiene, trastornado. Y no hace más que repetir la misma pregunta: ¿por qué se dejó matar? En su angustia, según lo poco que hemos podido sacarle, se lanzó al monte y así ha pasado toda la semana. Nada más amanecer abandonaba la casa de Simón y deambulaba como un espíritu por las colinas que rodean Jerusalén. Ni siquiera se bañaba. Y Juan acompañó aquella afirmación con un gesto de incredulidad. Sí, realmente debía hallarse muy abatido para olvidarse, incluso, de su meticuloso aseo personal. Aquella misma tarde, poco antes de la cena, el escéptico discípulo se unió a los 10. Y, como era de prever, mientras comíamos, sacaron a colación las apariciones del Maestro. Tomás escuchó en silencio, pero, al final, estalló. Los llamó locos. La discusión se encendió. Alguien mencionó a las mujeres. Y entonces, fue el colmo. Arremetió contra ellas con dureza. Son vanidosas, perversas, dúplices, sentenció. Los discípulos protestaron. Mateo respondió con ironía. Las risas estallaron. Pero Tomás no cedió. No creeré, mientras no vea, dijo, y no toque las heridas. El destino estaba a punto de responderle. Creo que los cronómetros del módulo debían señalar las 18 horas. La servidumbre había encendido las lámparas de aceite. Nos encontrábamos en plena cena. El ambiente era tranquilo. Casi demasiado tranquilo. Recuerdo que me acomodé en uno de los divanes. Tomás estaba cerca, entre Pedro y Bartolomé. Aún resonaban los ecos de la discusión. Cuando, de repente, las candelas amarillentas de las lucernas oscilaron ligeramente, se hizo un silencio total, instantáneo. Y supongo que el mismo escalofrío que me recorrió de pies a cabeza sacudió igualmente a los otros 11. Más de uno se quedó con la cuchara de madera a medio camino entre el plato y la boca. Hubo un vertiginoso relampaguear de las miradas y los corazones se detuvieron. En esta ocasión, alertado por el flamear de las lámparas, eché mano del cayado, dispuesto a todo. No tuve que esperar. Frente a mí, como salido del otro lado del muro, avanzó una figura alta y corpulenta, difuminada por la penumbra de la cámara. Las llamas recuperaron la verticalidad, y yo, espantado, creí que mi corazón se partía en dos. El hombre, porque en esta ocasión no hubo fenómenos luminosos ni extraños, se detuvo entre los divanes ocupados por Santiago y Mateo. Le vi, frente por frente al lugar de Tomás. Era él. Vestía su familiar atuendo, manto color vino y la inmaculada túnica blanca. Creo que fui el único que se puso en pie, impulsado por una feroz descarga de adrenalina. El resto, pillado por sorpresa, no reaccionó. Y, con los nervios a flor de piel, sin reparar siquiera en las crótalos, activé los dispositivos de la vara de Moisés, en especial el squid, apuntando a ciegas hacia aquel cuerpo absolutamente humano. Esa fue, al menos, mi impresión. Era el mismo Jesús que había conocido en vida. Pero, ¿cómo podía ser, si yo le había visto muerto? Mis ojos se clavaron en su rostro, en los cabellos, en el torso, en los brazos, en las sandalias. Todo era normal. ¿Normal? ¡Qué locura! Además, ¿por dónde demonios había entrado? Y, al plantarse frente a los mudos y casi hipnotizados discípulos, les saludó así: «Que la paz sea con vosotros». No cabía duda. Aquella era su voz. Y articulaba las palabras como cualquier ser humano.
Su faz se hallaba seria. He esperado una semana, continuó, moviendo la cabeza a todo lo largo de la mesa y dirigiendo así una mirada general, hasta que estuvierais todos reunidos, para aparecer de nuevo y daros, una vez más, la orden de recorrer el mundo, divulgando la buena nueva del reino. El tono era apacible, reposado. No advertí signo alguno de artificialidad, ni sonoridad o eco metálico que pudieran infundir sospechas sobre el origen de dicha voz. Os lo repito, lo mismo que el Padre me ha enviado al mundo, yo os mando. Lo mismo que he revelado al Padre, vosotros vais a extender el amor divino, no solo con palabras, sino también con vuestras vidas cotidianas. Os envío, no para amar las almas de los hombres, sino para amar a los hombres. No basta que proclaméis las alegrías del cielo. Es preciso, también, demostrar las realidades espirituales de la vida divina en vuestra experiencia diaria. Sabéis, por la fe, que la vida eterna es un don de Dios. Cuando tengáis más fe y el poder de arriba, el Espíritu de la verdad, haya penetrado en vosotros, no ocultaréis vuestra luz. Aquí, tras las puertas cerradas, daréis a conocer a toda la humanidad el amor y la misericordia de Dios. Por miedo, huís ahora ante una desagradable experiencia. Pero, al estar bautizados del Espíritu de la verdad, iréis felices y alegres a propagar las nuevas experiencias de la vida eterna en el reino del Padre. Por un instante, desvié la vista de la aparición, o no debería llamarla así. Concentrándome, en la medida que me lo permitía mi turbación, en la activación de los ultrasonidos y de la teletermografía, que resultarían, también, de notable utilidad, en aquel primer y apresurado análisis del increíble hombre. Podéis permanecer aquí o en Galilea durante un corto periodo, les manifestó, relajando ligeramente el timbre de la voz. Así podréis reponeros del golpe de la transición entre la falsa seguridad de la autoridad del tradicionalismo y el nuevo orden de la autoridad de los hechos, de la verdad, y de la fe en las realidades supremas de la viva experiencia. Vuestra misión en el mundo se basa en lo que he vivido con vosotros. Una vida revelando a Dios y en torno a la verdad de que sois hijos del Padre, al igual que todos los hombres. Esta misión se concretará en la vida que haréis entre los hombres, en la experiencia afectiva y viviente del amor a todos ellos, tal y como yo os he amado y servido. Que la fe ilumine al mundo. Y que la revelación de la verdad abra los ojos cegados por la tradición. Que vuestro amor destruya los prejuicios engendrados por la ignorancia. Al acercaros a vuestros contemporáneos con simpatía comprensiva y una entrega desinteresada, les conduciréis a la salvación por el conocimiento del amor del Padre. Los judíos han exaltado la bondad. Los griegos, la belleza. Los hindúes, la devoción. Los lejanos ascetas, el respeto. Los romanos, la fidelidad. Pero yo pido la vida de mis discípulos. Una vida de amor al servicio de sus hermanos encarnados. Tras este discurso, el maestro hizo una breve pausa. Y, concentrando en los de Tomás aquella mágica luz y aquella afilada fuerza que seguían irradiando sus ojos, le dijo, sin reproches, «Y tú, Tomás, que has dicho que no creerías, a menos que me vieras, y pusieras tus dedos en las heridas de los clavos de mis muñecas, ahora me has visto y oído». Miré de soslayo al perplejo discípulo. Estaba lívido. A pesar de que no veas ninguna señal de clavos. Y Jesús acompañó aquellas palabras con un movimiento de sus brazos. Los alzó hasta que las palmas quedaron a la altura de su rostro, y, por efecto de la gravedad, las amplias mangas se deslizaron, al momento, hacia abajo. Los antebrazos y muñecas, en efecto, no presentaban cicatrices o señales de las pasadas torturas. Las miradas de todos, como las de un solo hombre, se centraron en las extremidades superiores del rabí, que permaneció unos segundos en la misma posición. Fue desconcertante. La piel aparecía tersa, con el mismo y abundante vello de antes y con los vasos perfectamente marcados.
ya que ahora vivo bajo una forma que tú también tendrás cuando dejes este mundo, reanudó su importante aclaración, ¿qué les dirás a tus hermanos? El mismo Jesús respondió a la pregunta. Reconocerás la verdad, ya que, en tu corazón, habías empezado a creer, a pesar de manifestar con insistencia tu incredulidad. Es justo el momento en que las dudas empiezan a desmoronarse. Tomás, te pido que no pierdas la fe. Sé creyente. Sé que creerás con todo tu corazón. Al ver las muñecas de su maestro y escuchar estas palabras, Tomás se alzó del diván, cayendo de rodillas sobre el entarimado. Y, asustado, exclamó, creo, mi Señor y mi Maestro. Fue la única vez que vi sonreír a Jesús. Fue una sonrisa fugaz, pero clara. Y él, hombre, replicó, has creído, Tomás, porque me has visto y oído. Benditos sean en los tiempos venideros. La sangre se heló en las venas. Jesús giró ligeramente el rostro, mirándome a los ojos, y repitió. Benditos sean en los tiempos venideros los que crean sin haberme visto con los ojos de la carne, ni oírme con los oídos humanos. Una mezcla de emoción, miedo y ganas de gritar me inundó el alma, dejándome como muerto. Finalizadas estas históricas frases, caminó hacia el extremo en el que me hallaba. Y, al llegar a mi altura, se volvió hacia los boquiabiertos testigos. Y los sistemas electrónicos de la vara lograron chequearlo a todo lo largo y ancho de sus grandes espaldas. Entonces, a manera de despedida, les comunicó, ahora, id todos a Galilea. Allí os apareceré muy pronto. Se volvió nuevamente hacia mí. Me sonrió. Y caminó despacio, sin prisas, hacia la penumbra de la pared por la que le habíamos visto surgir. Y dejamos de verle. Simplemente, se esfumó. Y yo, con los dispositivos conectados, permanecí en pie, como una estatua, tan ensimismado, perplejo y confuso como los demás. Ni siquiera me percaté del inmediato y tumultuoso embrollo que estalló en la cámara. Claro que, al regresar a la nave y proceder a las lecturas del SQUID y de los restantes sistemas ultrasónicos de resonancia magnética nuclear y teletermográficos, mi turbación fue aún mayor. Aquel cuerpo, entre otras incomprensibles características, tenía dos que iban contra todos los principios físicos establecidos. Carecía de sangre y de aparato digestivo. Dios de los cielos, dame fuerzas para proseguir mi relato. Nota del autor. Incomprensiblemente, para mí, los documentos del mayor finalizan aquí. Y, como podrá apreciar el lector, de forma brusca. Como si algo, o alguien, le hubiera impedido su continuación. Al final de esa última súplica, Dios de los cielos, dame fuerzas para proseguir mi relato. Mi amigo incluye unas enigmáticas frases. He aquí el texto completo, mira, envío mi mensajero delante de ti. Marcos 1.2. Jase es su nombre. Y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6.2.0. El número secreto de sus plumas. Es el número secreto del guía. El que ha de preparar tu camino. Marcos 1.2. Ignoro, por el momento, su significado. Pero imagino que guarda estrecha relación con el resto del diario. Ese, al menos, es mi ferviente deseo. Y suplico a cuantos lleguen a leer tan intrincado enigma y acierten a desvelarlo. Se dignen informarme. Mi afán e interés por la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret no han hecho sino despertar. Con mi gratitud. J. J. Benítez, marzo de 1986. Y hasta aquí. Caballo de Troya 2, Masada, de J. J. Benítez. Hemos llegado a la parte final, parte 20 de Caballo de Troya 2, Masada. Este camino, recorrido paso a paso, nos ha llevado por territorios profundos, llenos de preguntas, de silencios y de revelaciones que invitan a mirar más allá. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero algo dentro de nosotros ya no es igual.
Si esta historia ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que algo se movía en tu interior, déjame tu comentario. Quiero leerte, saber qué pensaste, qué sentiste y qué crees que significa todo esto. Y también, si quieres, dime desde dónde me escuchas. Suscríbete a mi Dios Azul, activa la campanita. Y quédate cerca. Porque ahora, continuaremos con Caballo de Troya 3, Saidan. Y aunque este capítulo termina, el viaje continúa. Y ahora, en silencio, seguimos con nuestra aventura.